Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a todos los que nos están acompañando en la plataforma Zoom y también en el Facebook. Y bueno, mi nombre es Lady García Álamo, actual secretaria general del ICG FIC FB. Entonces, el día de hoy yo tendré el agrado de ser la mediadora entre ustedes y el ingeniero expositor Max Huerta. Y también les voy a dar unas pequeñas pautas de cómo vamos a ir realizando la conferencia, ¿no? Recomendarles que tengan tal vez una libreta, un lápiz y la papel a la mano para que puedan ir escribiendo sus consultas, ¿no? Que tal vez tengan en el transcurso de la conferencia, ya que el ingeniero no responderá a las preguntas en el intermedio de la conferencia, sino va a ser al final. Y también nos dan a nosotros el tiempo de elegir tal vez correctamente las preguntas más adecuadas para hacerlas al ingeniero. Y dicho esto, bueno, creo que está de más decirlo que las preguntas que sean tal vez muy diferentes al tema que se está tratando, manejen un lenguaje inadecuado, se les pasará a retirar de la conferencia, ¿no? Bueno, dicho esto, les presento al director general Óscar Somoza Minaya. Adelante, Óscar. Bien, ¿qué tal, Lady? Gracias. Bien, nuevamente bienvenidos a todos, a los que se van uniendo, a los que nos ven desde Facebook. Bien, entonces paso a presentar al ingeniero Max Anderson Huerta Maza. Bien, el ingeniero Max es doctor en ingeniería civil, es doctor en administración, es asesor, consultor, constructor y perito tasador. Es catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Fue director nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en el año 2005. Es decano del Colegio de Ingenieros del Perú de la ciudad de Huaraz en los años 2004, 2005, 2010, 2011 y 2012. Es actual director regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, socio del ASI Perú, capítulo peruano del American Concrete Institute, y está además que es un ingeniero con gran experiencia. Bien, sin más preámbulo, adelante, ingeniero Max. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes en las redes sociales respectivas. De igual modo a los organizadores del ISG, el filial en la Universidad de Villarreal. De igual modo a ti, Oscar, como presidente, Lady Jesús, organizadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Quiero manifestar que acepté la invitación por un grato recuerdo y naturalmente ahí concluí mi doctorado de Ingeniería Civil. De ahí soy egresado, de acuerdo, de ahí tenemos las condiciones adecuadas y es básicamente la reciprocidad, el cariño que le tengo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Lo que tenemos que entender fundamentalmente en este proceso es qué se nos presenta en este momento. Son los retos y las oportunidades básicamente frente a las acciones de pandemia. Creo que nunca se ha tenido, de acuerdo, este tipo de exposiciones a nivel mundial y a nivel nacional. Y eso es importantísimo. Creo que acá para precisamente se modifique la ley universitaria y con la presencia de la SUNEDU fue precisamente la observancia de las clases virtuales. Definitivamente yo comparto que se extralimitó en algunas universidades las clases virtuales. El objetivo no es eso. En las grandes universidades y en muchas universidades del mundo, las clases son virtuales. Y ahora yo veo, por ejemplo, las clases virtuales que se están efectuando son mucho más exigentes que las clases presenciales. Porque los docentes, de acuerdo, dejan muchas tareas, dejan muchos análisis, y lo que interesa es la interpretación y el análisis del estudiante. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil es decirles, oye, el por qué. Que si no, en la universidad muchas veces el alumno está en una parte solamente de receptividad. Al docente le ve de abajo arriba, no pregunta. En este momento, esta pandemia ha permitido
definitivamente no cambian. Por eso decía, son retos y oportunidades, y esto va a permitir tener, creo, profesionales más sensibles, profesionales más comprometidos con la sociedad, que definitivamente hemos tenido profesionales realmente dejado mucho que desear, las que muchas veces Ollanta, por eso le llamaba profesionales egresados de una universidad de cuarto de pelo. No le faltaba razón. Ingenieros civiles, de acuerdo, realmente nosotros los ingenieros civiles, haber estudiado 5 años en la universidad, tenemos un efecto diferenciado con profesionales. Imagínense, yo he sido decano del Colegio de Ingenieros, varias oportunidades. Vinieron a pedirme, pues no tenían ni un laboratorio, ni un también, no tenían nada, y ya de una vez querían ser ingenieros y querían incorporarse. Hubo una serie de observaciones en el Colegio de Ingenieros. Yo creo que tenemos que tener profesionales de calidad. Evidentemente lo que tenemos que tener, que el uso y los beneficios tecnológicos, ¿de acuerdo?, tienen que estar enmarcados fundamentalmente hacia el desarrollo social. Por ejemplo, nosotros vemos cuando queremos utilizar aditivos de calidad en el concreto, sus precios son elevadísimos. Ahora nosotros nos preguntamos y decimos, oye, bueno, pues, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto de la universidad? Precisamente buscar los efectos supletorios. Da un enorme gusto de que ahora vamos viendo, por ejemplo, con este efecto de la pandemia, la presencia de nuestros científicos peruanos que están sacando pruebas mucho más rápidas la que nos están vendiendo, por ejemplo, los chinos. Están sacando pruebas, están sacando, por ejemplo, medicamentos que la daban solamente para los animales, ahora la están dando a los seres humanos y tiene un efecto enorme, ¿de acuerdo? No de curación, pero sí de contracción. Ahora, lo que tenemos que ver, esos costos tecnológicos, ¿de acuerdo? Por los aditivos de calidad, a utilizar los famosos HATs, los hormigones o los concretos de alta rheología, los concretos autocompactables cuestan. Evidentemente, si cuestan, eso no está al alcance de las grandes mayorías. Por otro lado, lo que tenemos que entender es que esa responsabilidad social tiene que estar enmarcado por las instituciones tutelares del Estado. Y esas instituciones tutelares son las universidades, son los profesionales, son los entes deontológicos y la sociedad en su conjunto, que nosotros nos debemos a la sociedad. Por otro lado, lo que tenemos que entender es la gran parte de las construcciones que se realizan en el Perú. Estamos hablando, por ejemplo, las construcciones masificadas en los conos, ¿de acuerdo? En los departamentos del Perú aproximadamente utilizan el 80% del concreto. El 20% es de producción de los concretos premezclados. Estamos hablando más o menos ahorita con esa filosofía de Pareto, 20-40 o 20-80 o 80-20. Me beneficio con 20 para tener un gran beneficio del 80%, ¿de acuerdo? Después vamos viendo qué cosa. Estamos viendo que tecnología del concreto que ya está siendo desplazado y ha sido en muchas universidades, de acuerdo, se han sintetizado, por ejemplo, el curso de materiales de construcción y tecnología del concreto se ha comprimido solamente en tecnología de los materiales. Y cuando nos hablan de tecnología del concreto, nos hablan solamente específicamente para lo que es diseño de mezclas y resistencia al concreto. De probetas, eso nos enseña. Eso es, de acuerdo a lo que nos vende como mercado. Y eso no es en la realidad. En las universidades, básicamente la mayoría de las universidades se centran al efecto estrictamente de la formación de ingenieros estructurales. Tienen que entender que los ingenieros estructurales están dentro de la tecnología del concreto. Y cuando el ingeniero sale de la universidad y va a trabajar, no trabaja como estructurista, son muy pocos porque todo es software, todo tenemos ya. Y la mayoría cuando trabaja, cuando ustedes salen, van a dar la razón, cuando salen a trabajar en obras públicas. ¿Qué son obras públicas? Es el concreto. Y el concreto, ¿quién lo maneja? Dicen que ya está especificado, sí está especificado.
Lo que tenemos que entender es que ha habido algunos efectos correctivos. Los efectos correctivos, por ejemplo, el caso de que un ingeniero anteriormente tenía 4, 5, 6 obras, ¿de acuerdo? Y cuando se hacían obras de concreto, lo que hacíamos era, pues allí tiene que estar presente el ingeniero no estaba presente, como ahora tampoco no está casi presente, ¿ya? Lo dejaba al maestro de obra. El maestro de obra no le daba la importancia. Eso es lo que ocurre en las provincias y lo que ocurre también en los conos de la ciudad de Lima. Casi lo dejan al operario, al peón. Y vamos a ver qué tipo de obras nos sacan. Ayer, precisamente, en la exposición que tuvo mi amigo Enrique Pasquel, cuando mencionaba cómo se manejaba al concreto. Es una aberración ese concepto. Ahora, lo que tenemos que entender, últimamente, por ejemplo, hemos empezado desde México, y de igual modo estamos viendo en Europa, Inglaterra, están haciendo unas exposiciones con mayor intensidad con lo que significa a la tecnología del concreto. Le están dando mucha importancia. Están haciendo más o menos con los neonatos, especialidades, subespecialidades, donde tenemos que hacer ver el análisis de los agregados. Existen otros profesionales, lo que significa análisis de revenimientos, trabajabilidad, las otras propiedades del concreto, existen especialidades. Tenemos que entender que el concreto últimamente máximo nos dura, pues en el mejor de los casos, si se ha hecho algo, 50 años. Pero acá, por ejemplo, en el departamento de Ancash, realmente las obras dan vergüenza. Vergüenza porque pues hoy uno dice qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. 3, 4 años ya colapsó las obras. Pues normalmente un concreto, cuando se trabaja dentro de los cánones establecidos, tenemos un promedio de 50 años en el mejor de los casos. Entonces vamos viendo, van realizando congresos. Ahorita hay congresos internacionales. Últimamente la está realizando, imagínense, así a nivel de un diplomado. Concreto latinoamericano. Ya vamos para 16 sesiones. De igual modo vamos viendo, por ejemplo, el Instituto Peruano de Concreto y Cemento. Ha sido el primer congreso internacional. Están haciendo esos análisis. Tenemos la presencia de grandes profesionales. De igual modo tenemos el Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos viendo algunas organizaciones como Calidad del Concreto y tantísimas que están saliendo y están dando un enfoque de acuerdo muy intenso a lo que significa tecnología del concreto. Vamos viendo, por ejemplo, últimamente nosotros siempre hemos tenido el concepto de que el cemento, el cual utilizábamos en el mercado, eran los 5 tipos de cemento. Actualmente ya tenemos un promedio de 36 con diferente tipo de nombres y al final son las mismas, de lo que es concreto, cemento puro, de los cementos Portland y los cementos adicionados, y algunas que le están colocando una serie de nombres y lo peor, vienen sin tipos y vienen sin especificaciones técnicas. Ya vamos viendo, por ejemplo, que al mercado nacional están ingresando en una forma intensa los cementos vietnamitas, los cementos chinos. Los cementos chinos, ustedes tienen que entender, es el primer productor de cemento en el mundo. Y eso realmente es preocupante, porque definitivamente los grandes consumidores del cemento en la elaboración del concreto son las grandes mayorías. Y si las grandes mayorías no se les da la orientación respectiva, ¿qué esperamos? Nosotros sabemos que las construcciones en concreto en el estado estático cumplen funciones. En el estado dinámico es ahí donde existen gravísimos y serios problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es articular esa concepción. Por otro lado, tenemos que todo esto de lo que nos viene el concreto no nos viene por las puras. Nos viene porque va a haber certificación internacional para lo que significa el manejo del concreto. ¿Eso qué significa? Estamos entrando a otra etapa. Estamos a otra etapa competitiva, entonces lo que tenemos que hacernos es prepararnos para ese escenario y prepararlos a los estudiantes de las universidades esa orientación. Esto es la presentación. En fondo he querido sacar esa fuerza dinámica de la juventud, fuerza dinámica de los estudiantes, por lo que tiene que generar desarrollo. Ahora, nosotros podemos ver acá 2 construcciones grandes.
Acá tenemos el Coliseo Romano. Este Coliseo Romano tiene más de 2000 años. Imagínense, no le ha agarrado cáncer, no le ha agarrado ninguna patología, que es lo que nosotros denominamos cáncer de concreto. Tenemos casi intactos. Si hemos tenido, imagínate, 2000 años y algunas pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Un copio de lo que ocurre en los más de 2000 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué acá ellos han utilizado este concreto romano? 2000 años, y acá en el Perú, ¿de acuerdo? No nos dura ni 5 ni 10 años. Si decimos, por ejemplo, un puente, cuando se cae, decimos no se ha caído, sino ha colapsado, realmente es vergonzoso. ¿Y qué pasó? ¿Que ellos tuvieron más tecnología que nosotros? ¿Qué pasó? La cosa es simple. Hacemos un efecto comparativo con esas construcciones. Lo que tenemos que entender es que siempre las construcciones han enmarcado poder, posicionamiento. Es por eso, de acuerdo, esto, por ejemplo, los coliseos dan empoderamiento en ese momento. Después, por ejemplo, las iglesias, las edificaciones más altas en el mundo siempre han sido las iglesias, después su proceso de la etapa histórica. Acá, por ejemplo, tenemos las construcciones, las últimas construcciones, las grandes construcciones, aproximadamente, por ejemplo, acá en Dubái tenemos una construcción de una altura de 875 metros con 163 pisos. Permítame, por favor, vamos a colocar acá el puntero. Perdón. Ajá, listo. Colocamos el puntero. Gran parte de estos edificios, de acuerdo, de los 23 más altos del mundo, la mayoría la tenemos en China. China es poder. Y ahora decimos, oye, ¿qué tipo de concreto usan esto de acá? Acá estamos viendo que están utilizando los concretos, los famosos HAT, concretos de alta radiología, solamente con la incorporación, ya sea en el cemento como incorporación dentro de la mezcla, los sílices o también los nanosílices. La última ponencia que estuve escuchando es que están sacando más o menos un promedio de 8.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es una barbaridad. Actualmente, estas edificaciones están haciéndose con un promedio de 1.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estamos hablando entre 800 a 1.200 aproximadamente. Tenemos que hacer hoy que ellos desarrollan y nosotros no desarrollamos. Por ejemplo, acá en Dubái están haciendo dos otras edificaciones, una de 1.000 metros, un kilómetro, y otro de 1.300 kilómetros, de 1.300 metros. Y naturalmente acá estamos utilizando esos famosos concretos de alta radiología. Son conocimientos, el conocimiento es poder. Ahora, ¿qué viene a ser tecnología del concreto? ¿Qué es en sí de acuerdo al concreto? El concreto viene a ser la mezcla de los materiales áridos, en este caso agregado fino y agregado grueso. Esa de acá tenemos que conocer, de acuerdo a sus propiedades físicas y sus propiedades químicas, para determinar su tiempo, de acuerdo de durabilidad y acciones patológicas que pueden ocurrir posteriormente. En este cemento, por si acaso, no estoy haciendo propaganda a una empresa cementera. Tenemos que entender que en el Perú hay 4 empresas cementeras. Se han distribuido el país, están ingresando algunas, por ejemplo el Cemex, me parece que ya va a tomar un buen posicionamiento, porque si mal no recuerdo está en el 8º lugar de producción mundial de cemento. Existe ya una decisión de ingresar al mercado. Estas de acá, si nosotros no conocemos los componentes y su composición química, ¿de acuerdo? Y cómo va a reaccionar en el proceso de hidratación, simplemente la vamos a usar como normalmente se sigue usando. Después, con lo que respecta al agua. El agua, con sus características que tiene que establecerse, de acuerdo, cada una de estas de acá nos va estableciendo las normas. Y cuando nosotros manejamos el concreto, tenemos que entender que la mezcla de estos 3 componentes, de acuerdo, siempre atrapa el aire. Eso se llama, de acuerdo, aditivos intrínsecos en el concreto. Y cuando nosotros añadimos, ¿de acuerdo?, un aditivo, el aditivo cuando añadimos es para mejorar la rheología del concreto. ¿Y qué viene a ser rheología del concreto? Rheología del concreto
viene a ser la ciencia del manejo de los flujos. Más, o sea, es la incorporación, nos falta un concreto normal, es incorporarle este aditivo, ¿de acuerdo? Para que trabaje en función a las exigencias, en función a la necesidad. Y todo esto de acá, tengo que manifestarles de que tiene que cumplir las exigencias, ¿de acuerdo? De lo que nos están solicitando los requirientes. Una resistencia especificada, una durabilidad y dónde va a trabajar, o sea, las condiciones de servicio. Eso es importantísimo. Si yo no manejo eso de ahí, ¿de acuerdo? Voy a producir cualquier cosa. En una sola palabra, ¿ya? Lo que quiero mencionarle, para mí la parte más importante, como ayer conversamos con Quique Pasquén, es que pues la parte más primordial, dime cómo empiezas, te diré cómo terminas. Si empezamos bien, terminaremos bien, tendremos buen concreto. Si empezamos mal, vamos a tener mal concreto. En las universidades normalmente y en la mayoría de esa producción del 80% se manejan estos trompitos. ¿Ya? Y estos trompitos, de acuerdo, tienen que manejarse, eso es la calidad del concreto que nosotros vamos a obtener, mencionarles. Y acá atrás de esta fotografía, si ustedes ven a los carros concreteros. Estos carros concreteros producen lo mismo que produce este trompito. Mismo. ¿De acuerdo? Pero para obtener una buena calidad de concreto, tengo claramente que saber los componentes, saber manejar esos componentes, saber en qué sectores y en qué zonas van a trabajar. Porque la exigencia y la rigurosidad de trabajo va a depender mucho de la durabilidad del elemento que se va a trabajar. Entonces, acá igual estamos en esta foto, el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil. Seguimos. Los componentes del concreto. Bueno, creo que ya todos por estudios sabemos, pues, el agregado está en un promedio de 70-75%, y así tenemos el agua, cemento, aire y aditivos. Quiero mencionarle que este aire es inevitable, siempre la vamos a tener. Para poder desplazar los aires centrados dentro del concreto en un solo sector, de acuerdo, vamos a dispersarla con aire incorporado. Para manejar la rheología del concreto, vamos a utilizar estos aditivos. Naturalmente, estos aditivos, de acuerdo, son de diversa calidad. Ya les he mencionado, los aditivos, los buenos aditivos cuestan. Entonces, lo que hay que hacer hoy, pero si nosotros tenemos aditivos que podemos sustituir, los aditivos naturales, entonces hagámoslas. Para eso, creo, es nuestro reto de nosotros como ingenieros, el reto de ustedes como estudiantes y exigencia, de acuerdo, de productividad científica a la universidad. Concreto fresco. Concreto fresco, ya les he mencionado, la mezcla de esos componentes. Acá, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Huaraz, tenemos 2 empresas concreteras. Bueno, pues hacía el curso de tecnología, así como acá en Huaraz, en diversas universidades, con la presencia de estas empresas concreteras, ha mencionado, ¿saben qué? Mejor tecnología concreto simplemente es diseño de mezclas, ruptura de probetas y punto. Gruesísimo error conceptual. Vuelvo a reiterarles, ahorita hay una fuerte corriente y mucho más, con lo que significa el certificado internacional del manejo del concreto. Bueno, estábamos viendo las propiedades del concreto en estado fresco. Igual acá, por ejemplo, tenemos el cemento, tenemos aditivos vegetales, ¿ya? Decimos, hoy empezamos a trabajar acá en el concreto y decimos, bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades del concreto en estado fresco? Las propiedades del concreto en estado fresco tenemos la trabajabilidad. La trabajabilidad, después tenemos la consistencia. La trabajabilidad, por ejemplo, es una propiedad cualitativa. La consistencia es una propiedad cuantitativa porque empezamos a valorarla. Después tenemos la segregación. La exudación también hasta cierto modo es bueno. La cohesión, estamos aumentando la cohesión en el concreto en estado fresco. El tiempo de fraguado, uno de los temas más controvertidos para las definiciones en el tiempo de fraguado.
unitario es un valor cuantificable, donde vemos ahí pues, concretos de peso normal, concretos de peso liviano y gran peso, la uniformidad. Esto es un tema muy importantísimo, porque yo tengo un concreto uniforme, voy a tener un concreto resistente y un concreto durable. Entonces, si yo manejo estas propiedades del concreto en estado fresco, las manejo adecuadamente, ¿ya? Todas estas propiedades endógenas, frente a las acciones exigentes donde va a trabajar, que son propiedades exógenas, si yo busco ese equilibrio, voy a tener un concreto de calidad. De eso tenga la plena seguridad, ¿ya? Porque lo demás simplemente cuento. Frente a eso definimos, oye, bueno, ¿y qué es la trabajabilidad? Bueno, lo que tenemos que entender, la trabajabilidad fundamentalmente tiene varios conceptos, varias corrientes. Por ejemplo, los ingleses determinan que la trabajabilidad es el esfuerzo requerido mínimo necesario para lo que significa el mezclado y la compactación. O sea, es el trabajo mínimo necesario. Y a cierto modo no tiene razón, que finalmente yo tengo el inicio y tengo el final. Las partes intermedias no interesan, porque lo que me interesa es el producto final. Después también tenemos la definición de la ASTM. La ASTM casi es parecida a la CI. Yo prefiero darme con la definición de la CI, no es porque pertenezco a la CI, sino porque lo cierto lo veo, o sea, que es una institución privada, lo siento con mayor solidez y mayor realidad frente a la definición de la trabajabilidad. Acá nos dicen, y por favor quiero que empiecen a tomar mucha importancia y análisis acá, donde nos dice, define como aquella propiedad del concreto recién mezclado, determina la facilidad y homogeneidad, ojo, facilidad y homogeneidad, con la cual puede ser mezclado. ¿De acuerdo? Tengo que mezclar los componentes. No solamente tengo que mezclar esos componentes, sino también tengo que transportarlo. Y cuando tengo que transportar, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener esa facilidad y homogeneidad. Recuerden, transportado, colocado. De igual modo, tengo que tener esto de acá, homogeneidad y la facilidad con colocar. Naturalmente, tenemos que entender que acá también vienen otras condiciones exógenas, luego la vamos a analizar. Y bien viene el compactado. ¿El compactado qué significa? El compactado significa el consolidado. Nosotros sabemos que la vamos a consolidar, ¿de acuerdo? Ya sea por el método de chuceo o ya sea por el método de hibrado. Y cada una de esas de ahí tiene sus técnicas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterarles. En una sola palabra, la trabajabilidad dura hasta cuando empieza fraguado. Decimos unas cosas. Y para eso tengo que hacer que ese producto sea homogéneo. La consistencia, lo que les mencionaba, fíjense, por ejemplo, cuando hablan de la trabajabilidad, gran parte de los maestros de obra manejan la trabajabilidad con la relación agua-cemento. Muchos ingenieros también manejan, hay que ser ciertos con lo que significa la trabajabilidad con la relación agua-cemento, ya no le dan la importancia a lo que es la consistencia. O muchas veces confunden que la consistencia es igual que la trabajabilidad. La trabajabilidad y la consistencia, vamos a ver las definiciones y vamos a ver dónde empiezan a parecerse ambos y dónde empiezan a divergir. Después tenemos acá la consistencia. La consistencia se define como el grado de humedad de la mezcla, de la cual depende de la cantidad de agua usada. Es una cosa natural. La consistencia se cuantifica por el asentamiento de la mezcla que se realiza a través del cono de Abrams. Imagínense, el cono de Abrams viene desde 1918, si mal no recuerdo. Abrams en Estados Unidos. Y en 1922 la ASTM igual hace las recomendaciones. Acá tenemos la clasificación de la consistencia. Naturalmente acá vemos, por ejemplo, este famoso cono de Abrams, ya sabemos que es un recipiente metálico con 20 centímetros de base, 10 centímetros en la boca, en la boca trunca de esta pirámide. Y tenemos acá sus dimensiones, la que está establecida por las normas. De igual modo, sabemos cómo se hacen los chuceados. ¿De acuerdo? Y este sistema de chuceados tiene que hacerse en las placas. ¿De
acuerdo? Si nosotros mantenemos este efecto de chuseado en las placas, vamos a tener placas homogéneas, de igual modo con lo que ocurre en las columnas, ¿ya? Y naturalmente en todo elemento a concretarse. Entonces manejamos nosotros acá la primera capa, la tercera parte. Naturalmente acá las varillas, 5 tiene todo los requerimientos, lo que nos establecen las normas ACTM, y de igual modo con el otro chuseado hasta netar, hasta esta capa primera. Después hacemos con la segunda y hacemos con la tercera. Levantamos esto de acá, de acuerdo, la empezamos a medir, y a esto se llama slab o revenimiento o asentamiento, como quieran denominarla. ¿Ya? Esta nos va a arrojar 3 cosas. Del concreto, de acuerdo, cuando se hace el revenimiento, medio panzadito por acá, medio panzadito, eso es al asentamiento. De esta de acá se produce un efecto así, de acuerdo, vamos a tener un corte. Y cuando hacemos que este de acá se desmorone, pues ese concreto demasiada relación al cemento. Acá para contarles una historia, por ejemplo, acá nosotros estamos haciendo la prueba de rendimiento, de acuerdo, ingeniero no significa, señores, meter la mano. Eso les vuelvo a reiterarles ahora, esta la capacitación internacional para la certificación de los ingenieros. El ingeniero tiene que hacer estas cosas, ¿ya? Tiene que hacer muchas cosas, van a haber subespecialidades en cada uno de estos de acá. Por ejemplo, en esta obra donde estamos trabajando, que está acá es ingeniero, aunque no parezca, no basta que use sombrerito o casco de protección. Entonces, estamos haciendo acá la prueba de revenimiento. Lo que tenemos que entender hoy, bueno, ¿y qué interesa eso? Por ejemplo, nosotros veíamos que no cumplía el concreto premezclado y simplemente, pues, dijimos, no cumple, ¿de acuerdo? No le vamos a añadir agua, no se puede añadir agua. Nos viene con el cuento del famoso, ¿qué les digo? La que normalmente se está considerándose, soy retemplado. Ojo, todos los mecanismos, porque tenemos que entender que los tiempos de fragua del cemento es totalmente diferente a los tiempos de fragua del concreto. Entonces lo que hicimos simplemente no le recepcionamos, tuvieron que llevárselo. La cosa tiene que ser así de simple. Ahora sí, vamos a concluir las diferencias de trabajabilidad y consistencia. Permítame leer rápidamente estos de acá y analizar cada uno de estos de acá y hacer el efecto comparativo entre la trabajabilidad y la consistencia. Por ejemplo, el contenido de cemento. Cuando yo hago mayor contenido de cemento, ¿de acuerdo? El cemento, su enorme superficie específica, ¿de acuerdo? Requiere mayor agua para que empiece a hidratarse. Y entonces, yo digo, si yo añado mayor cantidad de cemento a la mezcla de concreto, entonces aumenta la trabajabilidad. Natural, ¿no? Porque tenemos que entender que esa mezcla de cemento y agua le llamo yo, o le llamamos normalmente pasta. Entonces, al hacer ese trabajo, voy a aumentar la trabajabilidad. Consecuentemente, también va a ocurrir lo mismo con la consistencia. Fineza del cemento. ¿Qué es la fineza del cemento? La fineza del cemento, evidentemente, yo cuando hablo de fineza del cemento voy a tener productos de clinkers, ¿de acuerdo? Y voy a tener productos que tenemos que entender que el cemento deviene de la mezcla de material calcáreo y material arcilloso, ¿de acuerdo? Y por el efecto de la molienda y por el efecto del quemado, muchas veces el núcleo no llega, ¿de acuerdo?, a calcinarse todos. Entonces, al no calcinarse todos, estas van a actuar posteriormente. Y para evitar eso es lo que se hace más fino los cementos. Si yo hago más fino los cementos, los granos de cemento son más finos, evidentemente su costo también es más alto. Pero cuando yo aumento la fineza del cemento, entonces voy a tener igual mayor trabajabilidad y también consistencia. Aumenta la consistencia. En la composición química del cemento. La composición química del cemento, prácticamente para la trabajabilidad y la consistencia es indiferente. Pero no es indiferente cuando se produce el famoso falso fraguado. ¿Y cuándo se produce el famoso falso fraguado? Cuando al mezclar, ¿de acuerdo?, al clinker, el yeso, al GES, esta de acá, ¿de acuerdo?, se convierte en yeso hemidrato.
Entonces, es ahí donde va a producirse la falsa fragua. La falsa fragua es, pues, aquel que nos aparenta como si estuviera fraguando. Todo eso de ahí se controla como un retemplado. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la composición química del cemento no influye ni en la trabajabilidad ni en la consistencia. Pues tenemos los materiales cementantes. Cuando hablamos de materiales cementantes, ¿de acuerdo? Nos estamos refiriendo a materiales que no pertenecen a las normas ASTM C150. Estamos hablando de cal hidráulica, estamos hablando de solana y otros. ¿Ya? Esas de ahí, por ejemplo, se añaden básicamente para compensar lo que significa a los finos. Y al compensar a los finos, evidentemente vamos a demandar mayor relación agua-cemento, mayor relación agua. Por lo tanto, acá aumenta. Acá en la consistencia también aumenta. ¿Vamos? En los perfiles de los agregados, cuando nosotros hablamos de perfiles de agregados, tenemos que entender que tenemos los perfiles redondos, los perfiles elongados, los perfiles de acuerdo, con ángulos o fracturados, lo que mucho les gusta a los ingenieros estructuristas por su efecto de adherencia. Esa de ahí, por ejemplo, evidentemente cuando yo uso esas de ahí, los agregados angulosos, de acuerdo, piedras trituradas, esas de ahí voy a tener mayor demanda de relación agua-cemento, mayor demanda de finos. Evidentemente, este de acá va a aumentar la trabajabilidad. En cambio acá, ¿se dan cuenta? Hasta acá se parecen. Empiezan a parecerse, empiezan a no parecerse. En la textura superficial de los agregados, cuando hablamos de textura superficial de agregados, estamos hablando de agregados de textura suave y de textura rugosa. Por ejemplo, acá, cuando bajamos con textura suave, incrementa la trabajabilidad. Y cuando hablamos con textura rugosa, incrementa la trabajabilidad. Y acá es contrario. ¿Se dan cuenta? El revestimiento superficial del agregado. Normalmente los revestimientos superficiales del agregado, ¿de acuerdo? Cuando están recubiertos por costras, ¿de acuerdo? Están recubiertos por materiales que pasan la malla número 200, tiene contenido de carbón, etc. Estas de acá van a absorber el agua de la relación agua-cemento, por lo tanto va a disminuir la trabajabilidad. En cambio acá es al contrario, la consistencia. La nanometría del agregado fino. Lo que quiero mencionar es cuando tenemos una proporción adecuada, cuando yo hablo de proporción adecuada va a depender, recuerden, para una obra, a otra, para una obra, esa proporción puede ser adecuada, ¿de acuerdo? De relación, recuerden que las normas nos dicen entre dos mallas consecutivas, de acuerdo al 45%, después la pasada del 5%, etc. Tenemos que tener en consideración ello. Si nosotros manejamos adecuadamente una granulometría, acá vamos a tener que la trabajaría aumenta. Y de igual modo, acá en la consistencia. En los aditivos incorporadores de aire, como yo le mencioné al inicio, por ejemplo, permítame por favor. Acá, en los aditivos incorporadores de aire, por ejemplo, cuando yo voy a tener el concreto, estos aires van a ser atrapados en manera errática y estas van a producir, de acuerdo, una respuesta no adecuada frente a una acción-reacción. Tienen que entender que el concreto tiene que tener un comportamiento adecuado. Y ese comportamiento adecuado tiene que estar en función al cumplimiento de las leyes de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. La ingeniería tiene que cumplirse esos principios, vuelvo a reiterar, de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer, que a toda acción es una reacción. Entonces, acá, aditivos incorporadores va a entrar ¿para qué? Para que esos aires atrapados sean, el empuje hidrostático de esos aires lo distribuya en torno a todo el concreto. Ojo, quiero mencionarles que esos aditivos, así como ocurren los medicamentos para las personas, cuando a nosotros nos dan un medicamento, vamos a comprar un medicamento ahora, por ejemplo, que todo el mundo en esta pandemia busca, por ejemplo,
esos medicamentos de alta demanda, la ivermectina y tantos otros, ahí, por ejemplo, te viene en el frasquito una posología. Ahí te dice que está indicado para tales enfermedades. También te da las contraindicaciones. Igual ocurre en los aditivos incorporadores de aire. Por ejemplo, por cada porcentaje que incorporó, ¿de acuerdo? Voy a tener un 5% menos de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, acá aumenta la trabajabilidad y acá disminuye. Los aditivos acelerantes, evidentemente, si yo estoy incorporando, ya allí me es diferente el efecto de la trabajabilidad y la consistencia, porque intencionalmente estoy haciendo que mi concreto logre la resistencia esperada. Los aditivos reductores de agua. En los aditivos reductores de agua, evidentemente, un elemento plastificante, ¿de acuerdo? Y esa relación va a aumentar acá y la trabajabilidad de acá va disminuyendo. Las proporciones de la mezcla, ya les mencioné, igual que ocurre acá en los agregados, si yo hago las proporciones adecuadas de la mezcla, para eso tenemos los diseños de mezcla, y quiero mencionarles que los diseños de mezcla son procesos sistematizados, cumplen un adecuado sistema, son pasos que se dan, y esos pasos, naturalmente, si yo las cumplo, voy a tener, ¿de acuerdo?, lo que yo estoy esperando. Por eso les decía, si yo quiero un producto de una buena calidad, tengo que tener con el análisis pertinente de todos los componentes del concreto, tengo que hacer un adecuado balance. Por lo tanto, las proporciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la CI 211, a diseño de mezclas, tenemos por efecto de volúmenes, tanto de volúmenes relativos y volúmenes absolutos. Acá, como que la trabajabilidad va a aumentar, y acá, de acuerdo, es lo contrario. En la temperatura, naturalmente, la que hemos visto acá, muchas de estas de acá, tenemos lo que significa propiedades endógenas. Ahora vamos a ver las propiedades exógenas. Por ejemplo, acá tenemos las propiedades exógenas. La temperatura, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que entender, ¿dónde va a trabajar ese elemento a concretarse? Tenemos que ver si esa temperatura va a modificar, no va a modificar, de acuerdo, el proceso de hidratación. Si va a añadir, no va a añadir, va a quitar agua, no va a quitar agua. Entonces, acá, por ejemplo, va a aumentar, ¿de acuerdo? Cuando, les digo, empieza, de acuerdo, a tener menor temperatura. ¿Por qué? Porque no le va a quitar agua. Va a ocurrir el caso contrario, va cuando la temperatura aumenta, va a quitarle agua por la evapotranspiración. ¿No? Y acá igual ocurre lo contrario. La humedad relativa. En la humedad relativa, saben ustedes, por ejemplo, caso específico de Lima, tenemos un 96%. Cuando tenemos mayor presencia de agua, va a incrementar acá, como ya sabemos, que para hablar de la trabajabilidad, eso es como efecto de cualidad del concreto, es que pues, a mayor agua va a tener mayor trabajabilidad y a menor agua va a tener menor trabajabilidad, y acá es el caso contrario. Las medidas, ¿cómo yo mido esto de acá? La trabajabilidad es uno de las propiedades del concreto, como les mencioné al inicio, más complejas del concreto. Entonces, no existe una medida cómo cuantificarla. Existen aproximaciones, por eso es que se relaciona entre trabajabilidad y consistencia. Nosotros ya sabemos que la consistencia sí vamos a trabajar con cono de Abrams. ¿Ya? Estos son temas importantísimos. ¿Por qué? ¿Qué me he centrado un poco a este tema? Me he centrado fundamentalmente porque la trabajabilidad y la consistencia es la que realmente se mide. La trabajabilidad pierde su acción de ser cuando empieza ya el proceso del inicio de fragua. La consistencia de igual modo hace ese efecto de control, pero en sí no son la misma cosa. Ahora hablamos de la segregación. La segregación es simplemente descomposición mecánica de sus partes del concreto. Así de simple. Nosotros tenemos que ver, en el concreto tenemos una fase continua y una fase discontinua. En el concreto, en estado fresco, en el concreto, en estado endurecido, tenemos la fase continua, la fase discontinua,
y la fase estructural interna dentro de la fase continua. Es una trabalengua, pero es que eso es así. Entonces, decimos, oye, la segregación, ¿qué viene a ser? La segregación, pues, se forma de dos partes. Como les decía no hace rato, tenemos que cumplir acá las leyes de la mecánica clásica, la mecánica cuántica. Acá vamos a cumplir las leyes de la mecánica clásica. Partículas gruesas tienden a separarse del mortero por efecto de gravedad y velocidad. Y cuando hablamos de esto de acá, tenemos que ver dónde se produce y cómo se producen estos efectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a tener mayor velocidad a mayor distancia, a mayor altura. Y de igual modo, cuando la lechada se separa de la mezcla. O en otras palabras, cuando, de acuerdo, la relación agua-cemento es mayor o igual a 1. Y es ahí donde vamos a tener nosotros este de producto. ¿Y cómo se transmite este de acá? Las causas de la segregación. Las causas de la segregación, básicamente, ¿de acuerdo?, pueden darse en el mezclado, ¿de acuerdo?, transportado, colocado, compactado al concreto. La que habíamos hablado en la definición de la trabajabilidad. Por eso es importantísimo mantener acá el efecto de la cohesividad. En el transporte del concreto por medio, de acuerdo, de canaletas, cambio de direcciones, es natural, ¿no? Cuando yo estoy haciendo el vaciado de concreto por canaletas, no tiene que tener cambios bruscos. Tiene que bajarse tanto en las curvas horizontales y en las curvas verticales. Tiene que darse una dirección adecuada para controlar esa famosa velocidad y donde me permita la homogeneidad del concreto. Caída de alturas considerables en encofrados. Y de igual modo, en los encofrados, cuando tenemos, de acuerdo, obstáculos, tenemos una densa concentración de los refuerzos. Uso excesivo e inadecuado de la vibración. Eso es natural, ¿no? El uso de los pesos específicos diferente a los agregados. El uso de consistencias fluidas. Esto es básico. Me dirán, ingeniero, pero ¿sabe qué? Un concreto de alta performance, alto desarrollo, o alto desempeño, como muchos le llaman, de acuerdo, es fluida, sí es fluida, pero ¿saben qué? La relación de los agregados es diferente. De acuerdo, ahí casi no utilizamos agregados gruesos. Lo que vamos a tener ya en la vista práctica, acá por ejemplo vamos viendo una segregación. Dice que la altura es poco, pero así a simple vista vamos viendo la presencia, de acuerdo, y la descomposición de los componentes, piedras grandes, de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, acá por ejemplo tenemos una columna. Acá tenemos esa famosa segregación. Acá de igual modo tenemos segregación en una junta fría. ¿Ya? Entonces, estas de acá naturalmente van a fallar después. Les he mencionado, cuando está estáticamente no vamos a tener problemas. Pero cuando ya tenemos una actuación dinámica como sismos, ¿de acuerdo?, o fuerzas de viento en altura de edificios, vamos a tener problemas. La exudación. La exudación, después de producirse el consolidado, ojo, después de producirse el consolidado del concreto, sedimentación de los sólidos, ¿de acuerdo?, esta nos la parte superior va a aparecer un flujo de agua. También puede aparecer en las laterales de las cimas o de los encofrados, o también en la parte inferior. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, ahí en la foto que hemos visto, ahí existe los sangrados? Entonces, eso es lo que ocurre. Las fases de los procesos de la exudación, normalmente la consideran 2, pero yo honestamente la considero 3 a través de mi experiencia. Y, por ejemplo, también de estas, y acá tenemos la velocidad de exudación. La velocidad de exudación significa cuán rápido sale hacia la parte superior el agua, ¿de acuerdo?, hacia los laterales o hacia la parte inferior. La segunda, la capacidad de exudación, que esto está medida básicamente por el volumen de exudación. Y acá la tercera, la evapotranspiración. La evapotranspiración naturalmente va a estar en lucha con la velocidad de exudación. Cuando la evapotranspiración es más rápida, de acuerdo, que la velocidad de exudación, se nos va a producir las famosas contracciones plásticas. Ahora, los inconvenientes acá tenemos que si la evapotranspiración es mayor que la velocidad de exudación, tenemos una contracción plástica, lo que les decía. A mayor capacidad de exudación complementará la resistencia a la compresión y la durabilidad del concreto.
Naturalmente, desde acá la vamos a medir con las normas ACTM 132. Los factores, ¿de acuerdo?, que favorecen la exudación, tenemos proporciones en la mezcla, contenido de agua en el concreto, temperatura y humedad relativa, así como hemos hecho el análisis para la trabajabilidad y la consistencia, vamos a tener igual hacer esos análisis acá. Altura del encofrado, contenido y fineza del cemento, presencia de aditivos plastificantes. Se dan cuenta que hacemos una intervención o análisis de los conjuntos intervinientes, ¿de acuerdo?, en el concreto y dónde va a hacerse ese concreto. Igual tiene que hacerse ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos, por ejemplo, hemos vaciado el volumen del concreto. Cuando hemos vaciado el volumen del concreto, de acuerdo, por si acaso quiero manifestarles algunas gráficas como estas no son de mi propiedad, de acuerdo, ahora todo uno lo encuentra en internet, lo que interesa es el análisis, de acuerdo, y una interpretación del fenómeno. Entonces, fíjense, esto es el concreto, lo hemos consolidado. Después de haberlo consolidado, de acuerdo, acá aparecemos la exudación. Este es el volumen de la exudación. Ahora, cuán alto sea este volumen va a comprometer de acuerdo, esta superficie. Esta superficie voy a tener problemas de efecto de resistencia y durabilidad. Voy a tener penetración de elementos que van a ir descascarando como si fuera, de acuerdo, un cáncer. Y estas son las famosas patologías. Vuelvo a reiterarte, lo que se produce son patologías. Yo escucho últimamente de algunos ponentes confundiendo que las propiedades del concreto son patologías. No son patologías. Patologías son lo que se produce por un mal manejo de las propiedades del concreto y lo que aparece en función, de acuerdo, al tiempo en el concreto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean, fíjense. Lo que va a pasar acá, no solamente que esta parte va a comprometer, sino que en esta zona va a producir un proceso de lixiviación, porque yo tengo que entender, en todo este concreto tengo que tener un AC, la relación agua-cemento permanente constante. Si yo, eso simplemente significa, pues, habilidad de las capas superficiales, voy a tener acá en este interior, de acuerdo, donde ha estado en contacto con esta exudación, voy a comprometer a los agregados, de acuerdo, van a ser puntos débiles y lo que tenemos que entender que el concreto fundamentalmente resiste a la compresión, ¿ya?, y a la flexotracción. Si estamos hablando de un 20% es mucho. Su principal función es resistir a la compresión. En una sola palabra, el concreto es una piedra artificial que yo requiero en función a sus densidades. Acá tenemos unas muestras, de acuerdo, del agua exudada en la superficie. Acá tenemos el desplazamiento en la parte inferior, de acuerdo, en esta junta fría. Entonces, eso naturalmente nos va a traer problemas posteriormente. En el efecto de la durabilidad, es lo que es importantísimo. Pero recuerden, cuando se hacen las casas, se hacen pues, para que muchas veces nos perdure por generaciones. Y en las zonas pobres, hacer una casa es algo que has comprometido toda tu vida. Y para eso, pues, hay que darle toda la seguridad, que es con que su casa tiene que tener vigencia en función al tiempo. La cohesividad. ¿Qué viene a ser la cohesividad? La cohesividad viene a ser una propiedad del concreto. ¿Sabe cuándo? Cuando esta de acá, ¿de acuerdo?, no te permite la segregación. Acá voy a tener ¿qué cosa? Las fuerzas cohesivas de la pasta, y eso, cuando yo hablo de la pasta, estoy hablando de las fuerzas de tracción física y la tracción química, la fuerza de Van der Waals. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Yo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Si yo tengo en estado plástico, pero no tengo la segregación, tengo fuerzas cohesivas. ¡Qué bien! ¿De acuerdo? Donde la pasta está controlando, ¿de acuerdo?, al mortero, y el mortero está controlando a los agregados, a los agregados gruesos. Entonces, los factores que modifican la cohesividad, ¿de acuerdo?, básicamente viene a ser cuando se tiene una pasta necesaria con la mínima cantidad de agua, y esto nos permite, lo que les decía, la atracción de las fuerzas intervinientes a los materiales. La cohesividad aumenta con el incremento de finos materiales. Ese es natural, ¿no? Porque les mencionaba que cuando se produce la
por ejemplo, la reacción de los silicatos, silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato ferrotetracálcico en el cemento. Estas de acá, de acuerdo, actúan por esas fuerzas. Esa es una reacción físico-química. Pues acá, cuando se incrementan el perfil de los agregados, es natural lo que les había mencionado cuando hicimos el análisis de la trabajabilidad y la consistencia. Esas nos permiten, de acuerdo, mantener lo que estamos hablando de la propiedad de la cohesividad. Tiempo de fraguado. Ya nos faltan solamente dos temas y es muy importante poder dirigirme a ustedes. La definición del tiempo de fraguado. Si ocurre un tiempo de fraguado para un concreto, de acuerdo, vamos a suponer un F' 210, las proporciones, en un lugar, no va a ocurrir en otro lugar el mismo tiempo de fraguado. No va a hacer eso. Son diferentes. Entonces, ¿de qué va a depender? La aplicación al cual se intenta usar. Así de simple es. ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce a dos temas definidos. Es probable, no será posible definir el tiempo de fraguado del concreto en las condiciones que se han definido para todos los casos. El otro, cualquier definición estará en función de las propiedades físicas del concreto. Eso es básico, ¿eh? No hay que confundir el tiempo de fragua del cemento con el tiempo de fragua del concreto. Por lo tanto, el tiempo de fragua del concreto estará en función del ensayo pertinente que se realiza. Que tienen que ver que el tiempo de fragua de los concretos para todos no son iguales. Es igual, acá tengo una mano, pertenece a Max Huerta, estos 5 dedos son diferentes, ese pertenece a mí. Entonces igual lo que ocurre en el concreto. Tienen que ver, el concreto aparentemente es inerte, pero en sí es una dinámica permanente en función al tiempo. Por eso existen muchos estudiosos, muchas veces lo que significa el mantenimiento de los concretos en función al tiempo cuesta 120 a 130% más, de acuerdo, de lo que cuesta un concreto. Imagínense, acá en el país el concreto, de acuerdo, es en esto de acá el concreto es donde más se gana. ¿Ah? Y como dicen, donde más se roba. Es triste decirlo, pero esa es la verdad, ¿de acuerdo? Con la presencia de cemento. ¿Cuándo es un concreto rico? Un concreto rico es cuando tiene más cemento. ¿Cuándo es un concreto pobre? Cuando tiene menos cemento, tiene más presencia de agregados. Factores que incluyen al tiempo de fraguado. Fíjense, en estos factores que incluyen al tiempo de fraguado son un promedio de 60. Solamente he sacado algunas las más importantes. Variaciones del cemento, ya les he mencionado que actualmente en el Perú ya han llegado ya a 35 tipos de cemento, le han puesto todo tipo de cementos y finalmente ustedes ven ahí en las bolsas de los cementos no tienen especificaciones técnicas porque normalmente los cementos puros tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, ya sabemos para qué se usa. La temperatura de la mezcla. La temperatura de mezcla, lo que tenemos que entender es que la temperatura de mezcla llega muchas veces a tener 70 grados centígrados dependiendo del volumen a concretarse en el concreto. Entonces tenemos una alta temperatura dentro del concreto. Tenemos que utilizar cementos especificados para bajar esa temperatura, para que esté de acuerdo al medio ambiente, para que no haya incorporación, de acuerdo, y le quite la temperatura. Y esto evidentemente vamos a tener problemas en la resistencia y la durabilidad del concreto. Temperatura del medio ambiente, de igual modo. El contenido del cemento en la mezcla, eso ya lo hemos visto inicialmente, ¿de acuerdo? Todo esto de acá es una incidencia dependiente, una propiedad con otra. Dimensiones del elemento a concretarse, igual lo que vimos antes de la producción de la segregación. Consistencia, relación agua-cemento. Características, ¿de acuerdo? La exudación y aditivos a emplearse. Eso es fundamental. Ejemplo, vean, fíjense. Vamos, BGRs, ustedes saben ahora que hay que tener tiempo. Aparte, cuando uno ha estudiado el doctorado, nos exigían 2 idiomas, todo a nivel intermedio. Pues BGR significa venir hacia el tiempo de fraguar las losas en concreto. Vea, fíjense, ya que casi la mayoría de ustedes son futbolistas. Acá nosotros tenemos losas de concreto y acá tenemos la subrasante del concreto.
Lo que a nosotros nos interesa es que esta subrastante concreto tiene que tener una cantidad óptima de acuerdo a la humedad. No ceda, de acuerdo, ni quite agua. Cuando yo voy a vaciar este concreto, de acuerdo, tiene que haber un equilibrio. Entre esta subrastante y esta losa de concreto. Naturalmente, cuando la tocamos con las fibras. Entonces, allí tuvo equilibrio. Pero si en ese momento, acá tenemos el sol en feliz y cachaciento todavía, ¿de acuerdo? Va transpirando, ¿qué cosa? La agua. Y encima viene el viento y empieza a soplar. Acá el ingeniero preocupado. Si yo no he tenido en consideración esto, lo que significa humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, capacidad de absorción de la subrasante, evidentemente va a modificarme el tiempo de fraguado. ¿Sí? Eso es lo más didáctico, porque yo creo que ahora todos estamos extrañando jugar. Naturalmente, cuando nos tocan el corazoncito y uno dice, pues soy sí, pues esto es así. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas más simples al cual podemos determinar con ustedes. El peso unitario del concreto, básicamente es para el diseño de mezclas. Tenemos, para esto utilizamos las normas STM 138. Estos son simplemente cuestión de normas, cuestión de fórmulas, no hay mucho, simplemente acá nos determina el peso normal, piano y peso pesado. Uniformidad del concreto. Lo que quiero mencionar, la uniformidad del concreto es la distribución homogénea de los materiales constituyentes del concreto en estado fresco. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Oye, una cosa, es fácil, difícil, de acuerdo a la uniformidad del concreto. Si yo he cuidado eso, lo que inicialmente empecé con lo que es trabajabilidad del concreto, la homogeneidad, la facilidad, de acuerdo, sí voy a tener un concreto. Naturalmente, cada tanda de concreto va a ser diferente. Si yo tomo todos los cuidados pertinentes, voy a tener un concreto uniforme. Porque lo que quiero mencionar es cuando, por ejemplo, actúa una carga puntual, una columna, yo que tengo que esperar la reacción de esa columna a esa carga sea igual o sea mayor. Si es menor, voy a tener problemas en la columna. Entonces, por eso es de lo que yo busco la homogeneidad. Igual cuando vamos a tener lo que significa las vigas y tantos otros elementos, lo que me interesa es que cumpla las exigencias de la mecánica clásica, que eso es lo que normalmente va a tener que actuar en función al tiempo. Entonces, la uniformidad, ¿de qué va a depender? Va a determinar las condiciones endógenas. Cuando hablo de endógenas, son de lo que yo he manejado todos los componentes de una manera adecuada y controlada. ¿Ah? Del concreto en estado fresco, dosificación, mezclado, transportes y puesto en obra. Y de las condiciones exógenas. Hemos visto, de nada me vale que yo haga todos los cuidados pertinentes, el concreto en estado fresco, trabajabilidad y consistencia. Cuando el elemento a concretarse, allí voy a producir la segregación, voy a producir exudación. La exudación, por reiterarle, es buena, pero en condiciones normales. Es mala cuando el volumen pasa de lo establecido y me va a generar problemas de debilidad en los planos, efecto de fuerzas normales posteriores ante una actuación, sea de fuerzas de rozamiento o fuerzas normales. Bueno, con esto todo, ¿a qué me conduce? Lo que tenemos que entender, acá tengo dos vistas, igual siempre es bueno el efecto de un análisis comparativo, explicativo. Esta razón del análisis tienen que absorberla esto los jóvenes. Acá tenemos la presencia, hicimos un promedio de 8, 9 prototipos de edificación con aditivos, ¿de acuerdo? Con aditivos naturales, a ver cuál era su comportamiento. Que queríamos un efecto de sustentabilidad y sostenibilidad para reemplazarlos a los aditivos químicos. Acá estamos en plena exposición, son alumnos del curso y me siento muy orgulloso de ellos porque me gustaban sus exposiciones y las hacían con toda firmeza. Y tenemos el jurado examinador, pues le daban vuelta al jurado examinador. Que, mira, a mí lo que me interesa es que los alumnos tienen que ser contestatarios. Los alumnos no pueden ser elementos pasivos. Los alumnos tienen que decir, no, señor, esto está mal. Esto, por esto, por esto. Para eso estudiamos.
Solamente la verdad nos hará libres. Entonces, bajo esa concepción tenemos que entender, ¿de acuerdo?, de que tenemos que formar gente con valores, entiéndanlo bien, gente con ética. Nada vale que tengan conocimiento y tengan capacidad. Y esa su capacidad muchas veces lo llevan a la capacidad del robo. Y eso es triste. Acá en el departamento de Ancash, que nos consideran el departamento más corrupto y nos siguen considerando, es una lástima, ¿de acuerdo?, que nos consideren así, pero lastimosamente, si hay un corrupto es porque existe otro corrupto. Y acá el ingeniero tiene mucho, mucho que ver. Yo he luchado y seguiré luchando, de acuerdo, ante ese accionar, porque creemos que formar ingenieros con ética. Entonces, acá tenemos todo lo que hemos podido desarrollar. Yo creo que hay que hacer estos efectos de investigación y ver cómo podemos mejorar. Al inicio, tendremos problemas, pero después mejoraremos y daremos alternativas. Así como ahora tenemos nuestro profesional de los médicos, están sacando algunas pruebas rápidas, algunas alternativas atrevidas de decir, no, toma la ivermectina, porque si no tomas te vas, ¿de acuerdo? Y nos dan algunas facilidades, evidentemente, y tenemos profesionales conservadores, tenemos profesionales ortodoxos y tenemos profesionales heterodoxos. Yo soy sincero, soy de los profesionales heterodoxos. Hay que romper esquemas. No hay que hacer solamente lo que nos digan, sino hay que hacer lo que nos dice nuestra conciencia y lo que nos dice que es un bien para los demás. Bueno, al final, de acuerdo, una de ellas, por ejemplo, estoy en un sector, acá son las tunas, precisamente mi tema de tesis doctoral fue sobre, de acuerdo, la influencia de el mucílago de acá del cactus, porque esto de acá está bien difundido en algunos países. Acá en el Perú solamente utilizamos la baba del cactus y no utilizamos el mucílago. Yo lo utilicé en mi tema de tesis. Entonces, yo quiero finalizar este tema con mi pensamiento, donde dice, seas lo que seas, sé el mejor. El mundo no admite mediocridades. Muchísimas gracias. Estoy dispuesto a absolver las preguntas que crean por conveniente. Muchas gracias, ingeniero Huerta. Procederemos con la ronda de preguntas, por favor, a los que Pero tengan. antes de eso, lo que quiero manifestarle, perdón la interrupción. Me presentaron como director de transportes. No, he sido hasta no hace mucho director de transportes. Que renuncié porque simplemente yo creo en eso, valores. Cuando uno tiene la capacidad de ser libre, de decir no, esto no me parece, hasta luego, o simplemente se retira. Actualmente no soy director de transportes. Ahora sí, por favor. Que si no me pueden Ingeniero, mandar. gracias por la aclaración. Sí, vamos a proceder con las preguntas. Ya tenemos una primera consulta. Es de Elmer José. Dice, buenas tardes, en el caso de los morteros en donde se emplea más el agregado fino a diferencia de las propiedades del concreto, ¿qué propiedades serían las más importantes para conocer y determinar un buen mortero? ¿Y qué ensayos serían esenciales para hacer el mortero? Gracias por esa pregunta. La cosa es simple, vean, hablar de mortero y hablar de concreto es cosa diferente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a vaciar un concreto en una columna, tenemos el encofrado en los 4 lados, ¿sí? Por lo tanto, su proceso de fraguado solamente la vamos a tener en la parte superior, ¿sí? O sea, donde va a subir lo que es el flujo, el sangrado de agua. Pero en el mortero, cuando vamos a sentarlo con ladrillos, a nosotros no nos interesa la resistencia del mortero. El mortero simplemente cumple una función de adherencia. Yo puedo colocarle allí otra cosa, no sea el mortero la que tradicionalmente estamos haciendo, la uso. Es por eso que actualmente venden en el mercado los concretos para albañilería, las bolsas de cemento para albañilería. ¿Por qué? Porque allí yo no requiero, de acuerdo, la resistencia, requiero solamente el efecto de adherencia.
Yo entre las unidades quiero que ellos se adhieran. Es por eso que cuando el Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo, nos dice que máximo debe tener pues 10 milímetros de espesor, y cuando se tiene más, no es que es más resistente, al contrario, se torna más débil. Entonces, la prueba es el problema de la retentividad. ¿De acuerdo? Y con eso lo que me interesa es que el ladrillo no le quite el agua a ese mortero, ni el agua ceda, ¿de acuerdo? Ni el mortero ceda el agua al ladrillo, sino que existe un equilibrio. Quiero que quede claro, lo que interesa allí es solamente la adherencia, nada más. Bueno, tenemos también otra pregunta de Elmer José. Nos pregunta, dice, por ejemplo, cuando el mortero se mezcla con un agregado muy fino, casi pasando por el tamiz 200, la mezcla es muy fina y esto afecta al tiempo de fraguado. Y pienso ahí, ¿no es posible el uso de algún aditivo para fraguar en la mezcla? Ya, mira Elmer, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Las normas ASTM 133 limita los porcentajes pasantes de los agregados de la número 200. ¿Por qué? Porque estos de acá me van a permitir mayor relación agua-cemento. ¿De acuerdo? Al producir mayor relación agua-cemento, entonces esa de ahí me va a disminuir la resistencia. ¿Por qué más disminuir la resistencia? Porque esos agregados que pasan la malla número 200, ¿de acuerdo? Van a quitar el agua y van a producir mayor porosidad. Al producir mayor porosidad lo van a hacer menos resistente y por lo tanto van a tener menor durabilidad. Es igual, por ejemplo, cuando nuestros políticos van a colocar su propaganda en las paredes, en una pared sucia, ponen ahí su propaganda pegando ahí un papel, de acuerdo con sus mentiras, de acuerdo, lo pega justo en una pared sucia y el otro se pega en una pared limpia, el sol le llega a ambos, empieza a despegarse primero, la que está, de acuerdo, en la pared sucia. Entonces, igualito viene a ser, dura menos, es menos resistente, pero la que está en una pared limpia es mucho mejor. Por eso es que las normas ASTM nos reducen el porcentaje de los materiales pasantes de la malla número 200. Ingeniero, Sí, tenemos una pregunta desde Arequipa. Julio Fernández nos pregunta, buenas tardes, dice ingeniero, ¿por qué cree que en el Perú se apuesta más por el concreto premezclado? No le he entendido bien, como probablemente estamos internacionalizándonos, ¿no? Desde Arequipa. A ver, ¿cuál era la pregunta, por favor? ¿Por qué cree que en el Perú se apuesta más por el concreto premezclado? ¿Por qué existe ahorita esta tendencia? Vean, las empresas concreteras son empresas que entran a ganar. Entonces, si tenemos profesionales con menos conocimientos, el manejo de las propiedades del concreto en estado fresco, tenemos menos capacidad de conocer los elementos reactivos, ¿de acuerdo? De nuestros agregados. No sabemos manejar el control, ¿de acuerdo? La alcalis de los componentes del cemento, de los componentes secundarios, de los compuestos secundarios del cemento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener problemas. Por ejemplo, ellos lo que les interesa simplemente es ganar. Bien, hay que reconocer, de acuerdo, que nos venden concretos en masa. Sí, pues, pero tienen deficiencias. Igual, por ejemplo, cuando mencioné aquí con el ingeniero que era supervisor de obra, estábamos haciendo los análisis y dijimos, esto no es, pues no da. No, pero le vamos a echar aditivos. No, el aditivo se echa en estas circunstancias. Vamos, las normas dice, de acuerdo, que hay que hacer el retemplado. Sí, pero se hace el retemplado con estas condiciones. Por lo tanto, devuélvase su concreto. Lo que tenemos que entender es que nosotros estamos en la capacidad, ¿de acuerdo? No de competir. Ellos hacen su empresa porque quieren ganar. Nosotros queremos transmitir conocimiento a nuestra gente. Queremos transmitir capacidad con valores. Cuando queremos tener ingenieros que estén ahí en la obra manejando el concreto, queremos exigir que los ingenieros sepan, ¿de acuerdo?, cómo tiene que mejorarse esta situación. Ya viene la certificación internacional, preparémonos. Y qué bien. Entonces, bienvenido a las empresas
concreteras. Te pregunto, a los conos periféricos, Arequipa, hay varios conos periféricos. La gente trabaja ahí concreto premezclado, ¿no? Una empresa concretera no le vas a... Pero lo que tú tienes que entender, nuestra gente no es tonta, ¿de acuerdo? Tenemos que capacitar a nuestros maestros de obra. Ellos toman la decisión por el menor costo. Imagínate, ahorita están entrando los cementos vietnamitas y los cementos chinos. Menor precio. ¿Qué van a hacer? Comprar de esos. Y imagínate competir con esas empresas enormes. China es el primer productor de concreto. El concreto es el segundo producto más consumido en el planeta. Aproximadamente cada poblador tiene un promedio de 1 metro cúbico de producción al año. Porque tenemos un promedio de 7.000 millones de producción de concreto en el mundo. China está produciendo de una manera vertiginosa. Ponemos eso, por ejemplo, de los 23 edificios más grandes en el mundo, 17. ¿Dónde crees que están? Están en la China. ¿Dónde se ha producido el COVID? ¿Dónde va a darse la cura del COVID? Probablemente se de ahí, todo es poder de grupo. Eso hay que entender. Lo que tenemos que hacer es que nosotros seamos más sensibles. El profesional tenga responsabilidad social. Y tenemos que decirle dónde está el kit del asunto. Recuerden, quien empieza bien, termina bien. Quien empieza mal, termina mal. Por eso, el concreto en estado fresco para mí es el más importante del análisis de un concreto en estado endurecido. Concreto endurecido tenemos pruebas, desde pruebas de rebote, ¿de acuerdo? Desde nuestros testigos o especímenes. Tenemos las más certificadas y de garantía, pruebas destructivas. Esos nos cuantifican. No es que te van a cuantificar lo que precisamente has hecho antes de. Entonces tenemos que cuidar el antes de. Eso es la parte más primordial en el concreto. Les había mencionado, los muchachos me están escuchando, a mis queridos amigos que me están escuchando, están estudiando ingeniería. Cuando ustedes salen, van a salir a manejar concreto toda su vida profesional. ¿Quién nos ha enseñado? Diseño de mezclas, ¿de acuerdo? Y hacer son procesos algorítmicos, son efectos secuenciales. La CI son sus 9 pasos, el módulo de fineza, la de Walker es igual. Muchísimos métodos de diseño de mezcla, pero simplemente son procesos algorítmicos, nada más. Lo que tenemos que entender es conocer bien las propiedades de los componentes del concreto, saber manejar bien las propiedades del concreto, porque esas van a trabajar, ¿de acuerdo?, en función de las exigencias que nos requieren. Eso es importantísimo. Ingeniero, ¿tenemos tiempo para unas cuantas preguntas más? No hay ningún problema, ya... no hay ningún problema. Pues unas 2, 3 preguntas, ¿de acuerdo? Y ya lo demás lo contesto, mi compromiso, ¿de acuerdo? Al inicio puse mis correos y toda confianza. Sí. Tenemos una pregunta de Miguel Bedón. Nos dice, ¿qué recomendación daría para el diseño de mezcla, transporte, colocación y transporte para concretos masivos, como por ejemplo represas de concreto de gran volumen? Yeah. Considerando que el gradiente térmico es importante debido al gran volumen de concreto a colocar. Claro, eso es lo que les mencioné a ustedes, que teníamos por un promedio en esos concretos masivos, ¿de acuerdo? Promedio de más de 72 grados centígrados. Imagínense ese calor enorme. Y muchas veces cuando son masas de concreto van a ser enormes. Estas de acá van a tratar de salir hacia el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La cosa es simple. Siempre usen su lógica. Siempre usen el criterio común. Primeramente, para ese tipo de concretos, tenemos que utilizar un tipo de cemento, su proceso de fragua sea lento. Mérito. ¿De acuerdo? Tipo de cemento. Tenemos que utilizar aditivos que controlen la reducción
agua-cemento, porque la relación agua-cemento es una reacción exotérmica. Entonces, si yo controlo eso de ahí, no voy a tener problemas. La idea es controlar el núcleo, ¿de acuerdo? Y controlar las condiciones de la temperatura externa. Cuando yo controlo eso de ahí, voy a hacer que el proceso de fraguamiento, la reacción físico-química, sea lo ideal en todo el entorno del concreto, desde el núcleo, desde el corazón del concreto, hacia las partes externas. Y naturalmente también tiene que verse el curado. El mejor curado, aparte del curado químico, tantísimos curados, plastificantes, etcétera, etcétera, el mejor curado es el agua. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente las cosas son simples. No hay que asustarse cuando son concretos, químicos o concretos pobres. Sus propiedades son las mismas. Produce una reacción físico-química. Y esa reacción físico-química permite el proceso de hidratación. Y ese proceso de hidratación tenemos el inicio de fraguado y el final de fraguado. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Richardson Chávez. Nos dice, estimado ingeniero Max, tuvimos el inconveniente con el concreto fresco, ya que este concreto no fraguaba en las horas establecidas. Se le consultó a la concretera y nos respondió que ellos habían cambiado de lote de cemento y aditivos. ¿Cuál sería su apreciación a este? Mira, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Las empresas concreteras tienen que darte lo que tú le solicitas. Así de simples. Si cumple con lo que le has solicitado, es el concreto. O si no cumple con lo que has solicitado, devuélvele. Que tú estás pagando plata. Y como profesional vas a responder por esa obra. Esto es lo que nos interesa fundamentalmente acá, es hacer cumplir todo. Todo está escrito. Tenemos leyes por doquier, leyes extraordinarias. Nada se cumple. Lo que tenemos que tener es también tener empresarios con valores, porque igual existen empresas concreteras, igual ustedes han visto las clínicas, ¿cuánto han estado cobrando por día? Así tenemos empresas concreteras. ¿Por qué? Porque ese es su negocio, es hallarlo, el profesional. Yo pido y exhorto, sigo manifestando, necesitamos profesionales con valores y con ética. Si no la tenemos ahí, simplemente pues se han equivocado de profesión. Y si se han equivocado de profesión, es estudiar otra cosa, pero no ingeniería civil. Ya les he mencionado, las obras en el Perú duran muy poco. Normalmente las obras de concreto tienen que durar 50 años. Fíjense cuánto dura antes vimos ahí como el ejemplo una losa deportiva. ¿Cuánto dura? A la semana ya está rajada esa losa. Pues la pobre gente no puede jugar ahí. Un mes ya está produciendo ese proceso de lixiviación, carbonatación. Y así tenemos cosas por el estilo. Por eso vuelvo a reiterar, es lo más importante, ¿de acuerdo? Y como veo actualmente, yo pensaba que era aquel que estaba de mando y estaba en un desierto sin seguidores. Pero ahora veo que esta pandemia ha saltado, que le dan mucha importancia al concreto y su manejo al concreto en estado fresco. Sí, Lady, la siguiente pregunta. Espero haber absuelto la pregunta. Tenemos otra consulta. Ingeniero, ¿podemos continuar con otra consulta o damos por culminado? Sí, está bien, no, está bien. No te voy a dejar con la palabra en la boca, Lady. Por favor. Ya, una última consulta tenemos de Oscar Sominaya, nuestro director general. Nos pregunta de, ¿por qué cree usted que aunque tengamos diferentes tipos de climas donde aplicamos diferentes tipos de concreto, no seamos un país tan desarrollado en este tema a nivel internacional como sí lo están en Bolivia y México? Sí, realmente es muy triste, de acuerdo a decirlo, porque tenemos gente sin valores. Imagínate, de los 38 climas en el mundo, nosotros tenemos casi el 90%. Tenemos laboratorios reales donde podemos hacer tantas maravillas. Y no lo hacemos. ¿Por qué?
porque no tenemos ingenieros con valores. No puede ser posible, por ejemplo, en esta última reunión que en este Congreso Internacional que ha asistido del Instituto Peruano de Concreto y Cemento, ¿de acuerdo? El ACI está dando una certificación Bolivia. Bolivia nos lleva años luz en lo que significa concretos, ¿de acuerdo? Pistas rígidas. Nos lleva larguísimo. Y nosotros nos reímos de Bolivia. Entonces, y tenemos alta capacidad, tenemos muy buenos profesionales. Lo que pasa no se da valoración a esos profesionales. Simplemente se da, ¿de acuerdo?, a gente corrupta, a gente que entra a la danza, ¿de acuerdo?, y que puede repartirse la mermelada. Es igual lo que está ocurriendo en este momento, en la pandemia. Igual lo ocurre en las obras. Yo, por ejemplo, te soy sincero, soy amigo del presidente de la República. Quiero aprovechar estas ondas, decirle, señor presidente, no me parece correcto, si bien es cierto hay corrupción, pero a los corruptos en este tipo, en estas épocas, se debe considerar como traición a la patria, y eso, y si no existe eso como existe en la China, un par de tiros y chau. Disculpen, pero ¿cómo vas a permitir gente que esté lucrando, de acuerdo, con el dolor de los seres humanos? Cuando nosotros desarrollamos la construcción de una escuela, ¿es para qué? Para que estén ahí los niños, para que estén los niños de diferentes sectores. Tiene que tener calidad de hábitat. Siempre tenemos que pensar en lo siguiente cuando hacemos una obra, que tiene que existir confort, la que le llama, ¿de acuerdo?, desempeño, el concreto. Seguridad, que se llama resistencia. Pero esa duología, falta una tercera, significa economía. Los productos, ¿de acuerdo?, tienen que masificarse en beneficio de los demás. Puedo hacer mandar una casa de acuerdo con últimas tecnologías, porque tengo poder adquisitivo. Una cosa, a nuestros hermanos campesinos, hacer eso no. Hay que darle el beneficio a esa gente que tiene que desarrollarse en esas escuelas, en los centros médicos. Fíjense en nuestros hospitales cómo están. Ustedes han visto las construcciones que hizo anteriormente el Estado, no recuerdo bien, también otra institución corrupta, con lo que tenía que ver las infraestructuras, y vieron cómo hallaron las columnas cortas, cómo se trajeron abajo todas las construcciones. Corrupción por doquier. A mí, vuelvo a reiterar, de acuerdo, lo más importante es el valor, la formación que se den a los profesionales. En el Perú hay muy buenos profesionales. Mis respetos, ¿de acuerdo? No es necesario traer profesionales de fuera para que hagan lo que van a hacer en el norte. No es necesario. ¿De acuerdo? Pero ya lo tiene. Ahora esperemos que no ocurra lo que siempre ha ocurrido en el Perú. Muchas veces la historia, las corrupciones se siguen repitiendo permanentemente. Creo que tenemos que unirnos todos para salvar a nuestro país. Esta pandemia nos ha permitido cambiar de pensamiento, saber que esta crisis nos permite unas nuevas oportunidades de ser mejores, saber de que nuestro hermano está en una situación crítica y hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que contribuir con lo que nosotros podemos tener. Hay que dar gracias a Dios, al Señor de Mayo, de acuerdo, que esté con vida, que pueda transmitir algo de lo que sé. Ustedes podemos compartir. Y esto, naturalmente, lo que queremos es que se replique. Hay que hablar la verdad, que creo que la verdad solo nos hará libres. Muchas Hay otra gracias, pregunta, no hay ingeniero. problema. La última pregunta, pues si no, ahí nomás ya quedamos y lo hacemos por el correo. No hay ningún inconveniente. Ya está bien. Hay una última consulta de Elmer José. Nos comenta que está haciendo una investigación referente a la implementación de agregados minerales con contaminantes que logre estabilizar los mismos con los sílices del cemento. Pero observé problemas de patología y esto por el agregado fino, pero ahora lo empleé a los morteros y me asemejé a su resistencia, pero llevando a la hornoya, que encontré normas así de ensayos en cubos donde encontré algunas resistencias normadas y esa es mi gran duda. Mira, Elmer José, lo que tenemos que entender en el Perú, dentro de los compuestos
principales del cemento tenemos componentes y tenemos compuestos. Entre los compuestos tenemos compuestos secundarios y compuestos, o compuestos principales y compuestos secundarios. Entre los compuestos secundarios tenemos el álcalis. Este álcalis va a reaccionar con algunos agregados. Permiten esa reacción. Y se va a producir una hinchazón osmótica. Y esa hinchazón osmótica se va a ir derivando en función a ese agregado. Si integramos, de acuerdo a esa superficie de ese agregado con los otros agregados, entiendan que el concreto más trabaja que la compresión, que el concreto es una piedra artificial. Entonces, al haberse producido esos vacíos por la hinchazón osmótica, se debilitan y frente a la presencia de cargas, estas van a reaccionar desmoronándose. Y va a haber un efecto dominó de acuerdo con todos los otros agregados adyacentes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo igual asesoré un tema de tesis, acá tenemos los pasivos del Relave en el distrito de Ticapampa. Me crié, me parte de mi infancia. Hicimos un análisis, el problema es los sulfatos. Igual los sulfatos pues son dañinos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un control adecuado. Les recuerden que lo importante para hacer las obras, ojo, para hacer las obras, primero, ¿qué es? ¿A quién va a servir? Es el ser humano, es a la sociedad. Y tenemos que darle las condiciones adecuadas. Por ejemplo, actualmente, Europa ya no permiten cementos con cromo. Acá tenemos producción de cementos con cromo. Y ese cromo está prohibido. ¿Por qué? Porque es cancerígeno. Entonces, lo cierto es la tecnología y los conocimientos tenemos que utilizar para el bien de la humanidad. Naturalmente, el empresario tenemos que entender que su función de él es hacer plata. Su función no es la labor social. Te digo, porque acá tenemos grandes empresas mineras, no les interesa la situación humana. Les interesa simplemente llevarse todo lo que tenemos, sacar todo lo que tenemos. Igual, cuando estuve como decano del Colegio de Ingenieros, hicimos una lucha frontal de acuerdo a Antamina, quisimos sacarle un hospital neonatal, de acuerdo hasta ahora. Se está yéndose y se va sin pena ni gloria. Se llevó nuestro oro. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Que solamente nos ponemos a discusiones bizantinas y no damos acciones de propuesta para el desarrollo de nuestro país. Ingeniero, el público nos está pidiendo que si por favor nos podría proporcionar su correo electrónico, especialmente Elmer José, que nos saluda desde Bolivia. Muchas gracias, Elmer, por estar acompañándonos en la transmisión. Ya, permíteme acá. No sé si podría... Sí, acá está mhuertam@nasam.edu.pe y el otro es maxhuertamas@gmail.com. Con toda confianza, ¿de acuerdo? Muchas veces en las ponencias uno no quiere preguntar porque tiene temor que se van a reír de las preguntas, ¿no? Yo siempre creo, como docente universitario, como académico, creo de que el docente se aprende mucho más con las preguntas, porque uno no todo lo sabe. Y cuando uno no sabe, uno tiene que ser hidalgo de decir, no sé. Para la próxima voy a averiguar y voy a contestarte. Eso es lo correcto y lo hidalgo. Además, de acuerdo, no lo veo conveniente. Estamos acá para poder absolver todo tipo de consultas referente a este y otros temas. Muchas gracias, ingeniero. Le damos el pase a nuestro director general, Óscar Somoza. Bien, ingeniero. Entonces, ya finalizando esta conferencia, esta gran conferencia, creo que a muchos, ¿no? Nos ha ayudado bastante, ¿no? De la visión que teníamos, ¿no? Hemos podido aprender un poco más de usted y por eso estamos agradecidos. Le voy a pedir que por favor deje de compartir su pantalla para poder mostrarle lo que le hemos preparado con el grupo. Por favor. Dame un ratito, por favor. Genial. Ahí lo tienes, Oscar. Ahora comparto mi pantalla. Bien, coméntame, Lady, por favor, ¿se ve? Sí, Óscar, se ve correctamente.
Bien, ingeniero. Entonces, les presentamos tanto a usted como a las personas que están presentes en la sala y los que nos ven desde Facebook, ¿no? Un certificado de agradecimiento a nombre mío y el de la familia ICG UNFB. Muchas gracias, ingeniero, por tan magna ponencia. Estamos muy agradecidos y lo esperamos en una siguiente conferencia, ¿no? Que ya la estamos preparando por ahí, ¿no? No vamos a soltar el nombre todavía, que sea primicia, ¿no? Más adelante. Y esperamos tenerlo no una vez, sino varias veces. Entonces, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por la colaboración con toda la comunidad estudiantil a través de nuestro querido grupo ICG-UNFB. Bien, entonces ya para concluir, por favor, directores, se les pide a todos los presentes que por favor prendan sus cámaras para la fotito del recuerdo, para nosotros como el grupo y para dárselo al ingeniero de recuerdo. Bien, por favor, a ver. Directores, por favor, prendan sus cámaras, a todos los presentes, prendan su cámara, por favor. Muchas gracias también a las personas que nos ven desde Facebook. Gracias a todos. Bien, ahorita vamos con el tema de las fotos. Prendan sus cámaras, por favor, los esperamos un ratito para la foto del recuerdo. Saludos a las personas que me estuvieron escribiendo desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Bolivia, que tuvimos el día de hoy, ¿no? A un compañero que estuvo hablando, muchas gracias. Ahí está el estimado amigo Elmer, muchas gracias por tu participación, ¿no? Y gracias a todas las personas que nos ven. Me confirman que nos ven desde Argentina también. Entonces, muy agradecidos con todos ellos. Bien, antes del tema de las fotos rápidamente, no olvidarse que a las 6 se viene un evento de nuestros amigos de CONIGER, así que los invitamos también a que puedan ser parte de ellos. Y a las 8, el grupo GESCON también tiene su conferencia, así que los invitamos a ambas ponencias, son nuestros amigos y estamos muy agradecidos con ellos. Bien, entonces, ahí en la parte de reacciones hay manitos, hay un like, hay unas palmitas, cualquiera, por favor, a la cuenta de 3. ¿Ok? Para la foto final. Bien, directores atentos, a la 1, a las 2 y a las 3.